fíjese que hay un tema que es importante platicar, que es importante que las autoridades nos digan qué es lo que se está haciendo, cuáles son las acciones que se emprenden para terminar con un problema muy grave en nuestro país, que es el feminicidio. Uno de los estados donde se ha señalado el asesinato de mujeres es importante, es allá en el Estado de México. Pero vamos a platicar con Elizabeth Vilchis Pérez. Ella es la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, precisamente. Elizabeth, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, con el gusto de saludarte y de tener la oportunidad de platicar con tu auditorio esta mañana. Pues se han hecho varias denuncias, Elizabeth. ¿Cuál es la situación que impera en estos momentos en el Estado de México? Pero también lo que sigue, ¿no? Lo de fondo, lo que se puede hacer para resolver esta problemática ahí en la entidad que afecta pues a muchas mujeres del Estado de México y lamentablemente no nada más en el Estado de México. Efectivamente, desafortunadamente ayer lo referíamos en el evento, que bueno, pues no es un asunto que sea exclusivo ni del Estado y ni siquiera del país. Y en ese sentido el gobernador del Estado de México ayer dio a conocer, aparte de que se dio a conocer un informe de lo que se ha venido realizando en el Estado de México, dio a conocer 10 acciones que de manera muy puntuales habremos de estar emprendiendo en los próximos días y que tienen como propósito fundamental fortalecer la protección de las mujeres y por supuesto garantizar el ejercicio de sus derechos. Estas 10 acciones de alguna manera se engloban en 3 aspectos fundamentales, en 3 ejes fundamentales. Uno que tiene que ver con las medidas que estaremos adoptando en el Estado de México a efecto de garantizar un desempeño eficiente en el servicio público, muy importante en esta materia, por supuesto. ¿Qué estaremos haciendo para fortalecer los servicios que se brindan a las mujeres en general? Tú lo sabes, Lupita, en el Estado de México tenemos 7.7 millones de mexiquenses, mujeres, es decir, más del 50%, es el 51% del total de la población de nuestro Estado son mujeres. Entonces, de ahí que, bueno, estaremos impulsando importantes acciones para fortalecer los servicios, los programas, para todas en general, pero de manera muy particular para aquellas que desafortunadamente son víctimas de violencia. Y tercero, es acciones muy contundentes para promover el respeto a los derechos de las mujeres, la no violencia, la equidad de género. Es un llamado a la ciudadanía porque todos tenemos algo que hacer. Elizabeth, ¿se tiene datos de la violencia que sufren las mujeres en el Estado de México? Si hay denuncia, las mujeres van y denuncian. Hay grupos como el Observatorio contra el Feminicidio, en fin, algunas otras organizaciones. ¿Ustedes revisan esa información y con base en esto se aplican y se preparan estos programas? Efectivamente, nosotros tomamos como base toda la información, las estadísticas que se generan por parte de las instituciones encargadas precisamente de revisar estos casos y de manera muy importante, por supuesto, lo que nosotros en el gobierno, desde las diferentes áreas, lo que vamos recibiendo, lo que vamos captando, lo que las organizaciones de la sociedad civil nos lo dicen. Quiero decirte que, por ejemplo, estas medidas que el gobernador anunció ayer se dieron en el marco de un órgano que existe en el Estado de México, que es un sistema estatal para promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres, en donde tenemos la participación de la sociedad civil. Ellos son una brújula, son un monitor que nos dicen es por aquí, es por acá. Esto es lo que la ciudadanía está esperando. Y a partir de ahí es como tomamos y determinamos estas acciones que tienen como propósito atender lo que la ciudadanía está esperando. Nos decías que son 10 acciones, nos hablabas de pues uno de los puntos en contra de la violencia, pero ¿cómo van a funcionar? Sabemos que en muchas ocasiones se han emprendido campañas que no han tenido buenos resultados. Estas, por ejemplo, de que nos piden hacer cosas a los ciudadanos, pero esto no cambia la situación. ¿Qué se va a hacer de manera contundente para cambiar de manera pues inmediata lo que está sucediendo y que sean cuestiones efectivas, que las podamos ir midiendo, que se puedan ir dando resultados? Es correcto. Efectivamente, ayer el gobernador por eso fue muy puntual en las acciones y muy puntual en los tiempos, en cuándo se va a medir, cómo se tiene que hacer. Por ejemplo, en la parte del desempeño del servicio público, ¿qué nos dijo? Bueno, revisión de toda la legislación interna, de toda la normatividad que regula el desempeño de los servidores públicos. Él señaló muy puntualmente, habremos
de sancionar de manera más severa, porque hoy hay una ley de responsabilidad de los servidores públicos, se revisará y se ampliará donde sea necesario ampliar para que aquellos servidores públicos que sean omisos en el ejercicio de sus funciones, que revictimicen a las mujeres que ya han sufrido violencia, que hostiguen o acosen sexualmente, serán castigados muy severamente. También habló de la creación de un órgano interinstitucional en donde tendremos la participación de representantes del sector académico, social, de organizaciones no gubernamentales, de la Comisión de Derechos Humanos, que tendrá como propósito fundamental vigilar, supervisar el trabajo que realiza la Procuraduría y de manera muy importante en los hechos donde exista violencia en contra de las mujeres. A ver, ahora una persona que nos está escuchando en estos momentos y que dice, bueno, estoy escuchando, qué bueno, se oye muy bien, pero ¿qué hago si a mí el marido me golpea, me quita el dinero, soy víctima constante de los ataques físicos y psicológicos? ¿Qué es lo que hace, Elizabeth? ¿A dónde se dirige? ¿Quién la atiende? ¿Y realmente la van a atender, la van a ayudar a solucionar su problema? Por supuesto que sí. Lo más importante, Lupita, es la denuncia. A veces, desafortunadamente, y así lo refieren los estudios, y así creo que lo vemos y lo palpamos muchas mujeres que estamos en estos temas de equidad de género, que desafortunadamente las mujeres, en muchos casos, piensan que por ser un asunto que se da en casa, entra y está en el ámbito de lo privado. Lo más importante es que las mujeres sepan que eso no está bien, que no es normal que atenten contra su vida, que la violencia no solamente es física, también es psicológica, también es económica, y que hay instancias para que ellas acudan. En el gobierno del Estado, por supuesto, que existe, por ejemplo, un centro de justicia especializado para la atención de las mujeres. Contamos con teléfonos, con líneas telefónicas 01800, en las cuales ellas pueden hablar, denunciar, pedir apoyo e incluso hay una intervención inmediata cuando ellas mismas nos piden y nos dicen que estén en riesgo. ¿Inmediato qué significa? ¿Que si llama a alguien ahorita van por ella en cuánto tiempo? Pues en el tiempo que se pueda trasladar los agentes del Ministerio. En el desplazamiento, nada más lo que tarda el desplazamiento. El tiempo del desplazamiento. Así es, porque nos apoyamos en los agentes del Ministerio Público y en los cuerpos de seguridad para que puedan inmediatamente ubicarse en el hogar o en el lugar donde esta mujer esté. Elizabeth, ¿nos das algún número telefónico? Sí, claro que sí. Es la línea sin violencia 01800 10 84 053. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. En el caso de los feminicidios, ¿ahí qué es lo que se hace? ¿Se lleva a cabo o se va a llevar a cabo la investigación de manera inmediata también? Por supuesto, precisamente este órgano interinstitucional que el gobernador instruyó ayer que se cree y se consolide a la brevedad, precisamente tiene como propósito de manera muy particular el tema de los feminicidios. Un órgano que nos ayude a estar vigilante todo el tiempo, verificando, supervisando que se esté dando la atención muy diligente, muy oportuna, muy rápido cuando se trate de temas. Todos nos interesan, todos son importantes, feminicidios, violencia, golpes, todo. Pero en este caso en particular, que sabemos que es el grado máximo de una violencia en contra de una mujer, precisamente la creación de este órgano tiene ese propósito fundamental. Elizabeth, una de las cosas que mencionaron el día de ayer y que me parece a mí es la clave de todo esto, la prevención. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque, bueno, sabemos que muchas jóvenes son pues violentadas en el hogar, en su propio hogar, pero muchas otras también son violentadas en otras partes, en la escuela, por las relaciones con el novio, cosas que ellas no saben que es violencia incluso a veces. Es correcto. Este último punto que tú acabas de comentar es muy importante, Lupita. A veces creemos que es normal, a veces creemos que es parte de la cotidianidad o parte de una relación, que en ocasiones haya gritos, que en ocasiones haya empujones, que en ocasiones haya ofensas. Eso, a la larga, Lupita, lo sabemos, se convierte, un empujón después se convierte en un golpe que después se puede convertir en una agresión mucho mayor, una agresión verbal. Por supuesto que también puede pasar después a los golpes y a situaciones más lamentables. Precisamente ese es el tema. Ayer la representante de ONU Mujeres en México hacía esa puntualización, la prevención. Necesitamos involucrar a las familias, necesitamos involucrar a la sociedad,
De ahí que, por ejemplo, el gobernador, un asunto muy puntual que señaló es incorporar en los planes de estudio de educación básica, de media superior y de superior, el tema del respeto a los derechos de las mujeres. En general existen cierres, pero de manera muy puntual a las mujeres. Hacer conciencia en las jóvenes de qué es lo que pasa a veces en el noviazgo y que a veces toleramos, que a veces permitimos que se nos falte al respeto, y bueno, pues hacerlas ver que no es normal que eso suceda, que no deben permitirlo. Campañas en los lugares públicos, en el transporte, en espacios de gran afluencia ciudadana, en parques públicos, información de manera muy permanente, información para que la gente sepa cuáles son, cómo podemos entender qué es violencia en contra de las mujeres, qué medidas de prevención tenemos que tomar en las familias, fomentar los valores, fomentar el respeto, empezando por nosotros mismos como padres de familia, a no permitir que nuestros hijos entre ellos se violenten, ni mucho menos violenten a nadie. ¿Cuándo se va a dar el primer reporte para saber si está funcionando estas acciones, estos programas instrumentados? En octubre nos dio como fecha límite el señor gobernador. En octubre estaremos dando cuenta de ya las primeras acciones que estaremos concretando en los próximos días, Lupita. Muy bien, Elizabeth, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana. Te agradezco a ti el espacio, Lupita, que tengas un extraordinario día y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Es Elizabeth Vilchis Pérez. Ella es la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México.